no, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ya. No, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Ahí entonces todo lo tomamos literal y decimos, bueno, así es y volvámoslo doctrina. Es el problema de muchas denominaciones y hay que decirlo. O sea, Que es muy fácil para uno de no creyente, una persona que acostumbra a hacer cosas malas, digo yo soy malo y llego a un lugar donde me digan, no, tranquilo, usted aporte, diezme, ofrende, de primicia, ninguna de estas cosas no quiere decir que estén mal, ¿no? Pero en el enfoque que ellos lo dan, sí, y Dios lo prosperará. buenas noches a todos los que están allí en casa viéndonos. Bueno, este es el segundo episodio de este año. Yo sé que nos hemos demorado mucho. Gracias por su paciencia. Hemos tenido muchas dificultades para empezar. Pero lo bueno siempre tarda en llegar. Exacto. O se hace esperar. Eso es lo que dice. ¡Corte! Bueno, y como verán, no nos acompaña una de nuestras integrantes, Julie. Pues digamos que está delicada de salud. Bueno, tampoco tan delicada, ¿no? ya. No se preocupen. No se preocupen. Pero sí pueden ir dando. Tiene una gripita. Entonces, no nos va a acompañar el día de hoy. Pero bueno, estamos aquí. La idea es poder pasar un rato agradable y tocar unos temas importantes, edificantes para la vida de cada uno de los que nos escuchan. Así que bienvenidos a esto que se llama Influencia Dios. Muy bien, y esta noche hemos querido traer eso que se titula Fuera de Contexto. Y la idea de este tema es tocar un poquito aquellas, ¿cómo decirlo? Aquellas doctrinas que se han salido un poco del contexto de lo que quiere decir la palabra de Dios. Y toman literal lo que dice la Reina Valera 1960 y lo aplican a la vida. Bueno, así. Y a la de los creyentes. Así. Y hay muchos ejemplos. No vamos a enfocar en los ejemplos ni en las doctrinas, pero vamos a enfocarnos en algunos errores que pueden pasar a la hora de interpretar o malinterpretar la palabra de Dios. Entonces, la idea de esta noche, o bueno, cuando usted nos esté viendo, es que usted pueda tomar esto como un consejo y como peligros latentes dentro del Evangelio para no seguir, o sea, para no cometerlos. Y poder interpretar, hacer una buena interpretación de lo que la palabra de Dios quiere decir, que tenemos que decirlo, o sea, no es fácil. O sea, imagínense un libro que fue escrito en alrededor de más de 4.000 años, ¿sí? Y ese libro, tomarlo, cogerlo de tres idiomas diferentes, plasmarlo o hacer un solo compendio de todos los libros, llamarlo pues lo que hoy conocemos como la Biblia, traducirlos al original pues es complicada a la hora de leer, porque hay muchos temas que tienen que ver con la cultura, otros temas, otras palabras, otros sentidos que de pronto cambian a raíz del tiempo. Entonces la idea precisamente de esto es que podamos entender cuáles son esos errores y no cometerlos, ¿ok? Y cómo estudiar bien la palabra de Dios. Para ustedes que les gusta estudiar mucho la palabra de Dios. Pero yo quiero preguntarle algo antes de empezar a tocar el tema. Y es, yo no sé si usted alguna vez le ha pasado que han tomado un versículo, pero más por el significado real de lo que quiere decir la palabra o el versículo, lo han acomodado a sus propias, no sé cómo decirlo, conveniencias o experiencias, o acomodarlo, bueno, a nosotros y sacarlo un poquito de contexto para que diga algo que nosotros pues queremos decir. ¿Me hago entender? O sea, como cuando usan el versículo de todo lo que pisara la planta de nuestros pies era nuestra heredad y lo colocan una persona. ¿Usted se lo puso a alguien? No, nunca. Sí. Pero sí ha pasado, yo creo que sí. Sí, a mí, por ejemplo, me ha pasado que uno, pues, se le acercan personas angustiadas, con problemas, todo, y uno les dice, pero la palabra de Dios dice que el Señor da paz que sobrepasa todo entendimiento, allá en Filipenses 4,
pero pues no especifica, o sea, toma solo ese pedacito y el versículo anterior dice que para tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento hay que orar en toda aflicción y ruego. Entonces, Ajá, y hay otro versículo que todo el mundo que conoce mucho, todo el mundo lo conoce, es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, señor. Y todo el mundo lo usa precisamente para hacer, bueno, Cualquier cosa. Exacto, para cualquier cosa que parezca difícil, parezca complicado, y usan esto como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero realmente el contexto que tiene este versículo es muy diferente a lo que, bueno, a cómo lo usamos o cómo se usa y suele pasar. Bueno, no vamos a hablar de este versículo en especial, pero para que ustedes lo puedan estudiar allí, lo que quiere decir Pablo antes de este versículo y cómo cuenta todo lo que ha ocurrido con su vida, con su ministerio, con su caminar con Dios, para llegar a la conclusión, a la final conclusión de que sin importar las circunstancias, sin importar las adversidades, sin importar, él puede decirlo con propiedad: yo todo lo puedo en Cristo porque es mi fortaleza, ¿sí? Pero bueno, eso es aparte. Pero suele pasar, muchas veces usamos esos textos, los sacamos de contexto y como acomodo de alguna situación lo queremos usar para este tipo de situación. Pero toca decir que muchas veces, bueno, algunas veces es inofensivo, pero muchas veces también puede crear un problema erróneo de, bueno, armar una falsa doctrina, por ejemplo, creer en una herejía, bueno, cuántas cosas pueden pasar. Hay un versículo clave en esta noche, ¿cuál sería? Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. Ok, yo quiero preguntarles, ¿ustedes qué entienden con eso de interpretación privada? Bueno, es que este pasaje dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿A qué se refiere la palabra? ¿O qué piensan ustedes que se refiere a la palabra? que sea oculto, o sea, no, nada es de interpretación oculta o para una sola persona, sino es algo, una carta abierta, por decirlo así. Eso es lo que entiendo yo. Pues yo creo que se refiere a que lo que está en la Biblia no es porque alguien lo pensó así, sino que toda la Escritura fue inspirada por Dios. Yo pienso que cuando se refiere a interpretación privada es que no puedo interpretarla a mi manera, o sea, a la manera de Gerson, sino que hay algo que Dios quiere decir a través de su palabra, a través de un texto, a través de una profecía. Hay algo que quiere decir y hay algo que se debe estudiar con los métodos correctos, con, digamos, obviamente con la guianza del Espíritu Santo también. Entonces no es a la manera de Gerson, no es a la manera ya lo dijimos, acomodando a la situación de Gerson, sino no es lo que Gerson quiere escuchar, es lo que Dios quiere decir a través de su palabra. Lo entiendo yo por eso, ¿sí? Pues ahora sí toquemos algunos errores que pueden pasar a la hora de interpretar un texto. Bueno, uno de los errores que normalmente cometemos es leer un versículo aislado. Esto trata, en pocas palabras, o les traje un ejemplo más bonito para que lo podamos aquí hablar. La Biblia fue escrita en unidades de pensamiento, lo que estábamos hablando al principio, no en versículos sueltos. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder no hacer lo que estábamos haciendo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ya. No, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Listo? Entonces, hay uno muy bonito y encontramos en Jeremías 29:11 y dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Bonito, ¿no? Sí, y ese lo usamos mucho también. Y ese se usa bastante. Bastante. Bastantísimo. El error común que tenemos nosotros con ese versículo es que lo usamos como una promesa individual, automática, de prosperidad económica o de éxito personal. Un coach de cristiano, no ese que ande para que llegue, no ese no. Otros usarían mucho este versículo. Y el contexto real de este texto dice, el versículo fue dirigido al pueblo de Israel exiliado en Babilonia, prometiendo restauración nacional después de 70 años de cautiverio. No es una garantía de bienestar inmediato para cada creyente individual. Entonces, importante eso. Entonces, lo que estamos hablando, el poder mirar de lo que queremos empezar a aprender y a entender un poco más de la palabra de Dios,
es que hay muchas cosas antes de iniciar para poder leer y aprender y aplicar y empezar a soltar ahí versículos a lo loco. Y más adelante creo que vamos a tocar un poco más de esos temas, de lo que es la cosmovisión de la época, de lo que lo escribieron, de ellos cómo veían el universo, el mundo, y muchos textos que podemos leer, inclusive en el Génesis de la creación y todas estas cosas que uno dice, uy, pero ¿cómo así? Que una cúpula, que una ventana de los cielos, ¿y eso qué quiere decir? ¿Por qué hablaban de esa forma? Si sabemos que el mundo es así y tal. Entonces, más adelante creo que vamos a hablar un poco más de estos errores comunes que cometemos nosotros antes de empezar a practicar más la palabra de Dios. Y Cristian tocó un tema muy importante, es que nosotros tenemos que empezar a cambiar el concepto o el chip de lo que realmente es éxito, o para nosotros es éxito o prosperidad o bienestar, buscar el bienestar. Porque viéndolo de la manera como muchas personas actualmente lo ven y ven a ese o piensan que la plenitud de Dios a nosotros es que nos puede dar absolutamente todo y que todo esté bien y Tenerlo todo esté todo. bien. Exacto, tenerlo todo. Cuando nosotros, conocemos la historia de los apóstoles, personas que amaron la palabra, que predicaron la palabra, pero que también sufrieron por la palabra y que a los ojos humanos les fue muy mal. O sea, fueron torturados, fueron muertos, pero ellos tenían muy claro que lo que estaban buscando no estaba aquí en este reino, o sea, no estaba aquí en la tierra, sino mucho más allá. Entonces nosotros tenemos que cambiar ese chip también de lo que es el éxito para nosotros, de andar buscando el bienestar solamente para nosotros, cuando realmente por encima de todo lo que tiene que predominar es la voluntad de Dios, el propósito de Dios, que es un propósito también general, ¿sí? Un propósito que beneficia. Y lo pongo como ejemplo, por ejemplo, usted ve la vida, por ejemplo, de los discípulos, iniciando. Hubo una muerte de un discípulo que permitió que toda la iglesia se esparciera por todas las regiones a predicar el evangelio, y fue la muerte de Esteban. Y yo creo que ustedes lo han leído y todo eso, pero a raíz de esa muerte fue que la iglesia empezó a esparcirse y bueno, todos estaban ahí junticos, como escondidos, como cómodos, y Dios tuvo que llegarlo y esparcirlos a través de este evento. Y allí podemos ver que se cumple un propósito de Dios perfecto, sin pensar en qué era lo mejor para Esteban, ¿sí? Aquí en la tierra, pues. Nosotros sabemos que obviamente en el reino de los cielos tiene una corona, tiene un galardón, pero aquí en la tierra, a ojos de muchos, sería un fracaso. ¿Sí? ¿Me hago entender? Se cumplió su propósito. Ajá. Aún la muerte cumplió su propósito. Así es. Exactamente. Bueno, yo quiero también tocar un peligro, un error muy grande, y es a la hora del desconocimiento de lo que son los géneros literarios dentro de la Biblia. O sea, usted debe entender que dentro de la Biblia también, ya lo dijimos, hay diferentes tipos de libros, tipos de textos que hay que saber estudiar, que hay que saber leer e interpretar, ¿sí? Hay diferentes tipos de géneros literarios, algunos que Poesía. La poesía, y está Drama. sabiduría también, están los libros proféticos, los narrativos, exacto, narrativos. Bueno, hay Drama. tantos de esos. apocalíptica. Bueno, todo eso, sí. Pero entonces todos estos libros hay que saberlos leer y también entender que no todos se pueden leer literalmente. O sea, no se pueden entender literalmente con las palabras que dice, porque muchas veces son figurativas, son simbólicas. Exactamente. Bueno, Hay uno bonito que nosotros como cristianos no practicamos, que es: si tu ojo te es opción de pecar, pues quítatelo, ¿cierto? Sí. Y si la mano, entonces, y ahí sí, en eso sí no lo tomamos En eso sí no ese sí, literal, no, ¿no? en ningún lado creo que lo hacen, ¿no? Sí. Literalmente eso no. Y hay otros que sí, o sea, por ejemplo, el de las mujeres cállense dentro de la iglesia. Y ese sí lo tomo, igual que el velo, que las mujeres no están para enseñar tampoco, ahí salen también, y eso sí lo toman. Eso sí, bien literalmente. juiciositos. Eso sí, literalmente. Bueno, allí vamos precisamente cuando no conocemos el contexto de cómo se escribió, a quién se escribió y por qué se escribió, porque había una problemática detrás de eso.
Entonces, ahí entonces lo tomamos literal y decimos, bueno, así es y volvámoslo doctrina. Es el problema de muchas denominaciones y hay que decirlo. O sea, lo decimos con amor, pero lo decimos. Bueno, otro error común. ¿Por qué se ríe, Gina? Es así. Porque los amamos es que les decimos eso. Por amor. Los amamos es que los Me duele más a mí que a usted. Sonó como mamá. Sí. Otro de los errores más comunes es leer lo que quiero ver, o sea, solamente lo que necesito ver y ya. O sea, solamente me sesgo a lo La bonito, partecita que la me conviene. partecita que me conviene Parte bonita. y listo. Entonces, eso es algo que debemos mejorar en cuanto a la lectura de la palabra, porque el Señor también nos da promesa, pero nos dice también qué debemos hacer para alcanzar esas promesas. Exactamente, y muchas iglesias se han levantado con eso, Sí, con claro. predicadores o personas que enseñan la palabra de Dios con esos textos a conveniencia. Exacto. Y una de las razones más importantes, o de los grupos más importantes, o de la era más importante, es la de la prosperidad, precisamente por eso. Y cogen esos pedacitos. Y muchas veces nosotros nos preguntamos a los que asistimos a las iglesias, o a nuestras iglesias, o a otras iglesias, cuando van a campamentos a otros lados, ¿por qué en otras iglesias sí se llenan? Porque eso normalmente, pues, nosotros nos cuestionamos eso, venga, pero nosotros sí estamos pegados a la palabra de Dios, si los domingos damos esa escuela dominical con enseñanza bíblica, como debe ser, ¿en qué estamos fallando? Y yo sé que muchas iglesias ahorita que nos están viendo se preguntarán lo mismo. ¿Por qué otras iglesias que parecen ya centros comerciales se llenan, se multiplican, triplican y todo? Y uno, ¿por qué no? Por eso mismo, es que es muy fácil para uno de no creyente, una persona que acostumbra a hacer cosas malas, digo, yo soy malo, y llego a un lugar donde me digan, no, tranquilo, usted aporte, diezme, ofrende, de primicia. Ninguna de estas cosas no quiere decir que estén mal, ¿no? Pero en el enfoque que ellos lo dan, sí, y Dios lo prosperará. Y yo no entiendo, es que si es un evangelio como tan acomodado, Tan light. sí. Es que es eso. Que se vuelven más charlas motivacionales que es lo que la gente quiere escuchar. Exactamente, esa es la palabra. Pero mire, Más como- yo lo digo con ¿Lo propiedad viste en porque alguna? yo he recorrido, pues he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes ministerios y hay un ministerio muy bonito, yo creo que el ministerio sano que de verdad está aportando al reino. Es el de Casa Manantial. No. Ah. Se identifica, solo nos falta mucho. Pero se identifica por una cosa, es porque está más que buscar gente nueva, está es pendiente de hacer discípulos, ¿sí? De discipular, y es que es la preocupación dentro de la iglesia, o sea, que la iglesia debe, más que llenar sillas vacías, es que la gente pueda crecer espiritualmente, que la gente pueda, y en ese crecimiento, obviamente, pues es que hay muchas cosas que usted tiene que estudiar o pasar un proceso donde no todas van a ser cómodas. Hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que van a doler, hay cosas que hay que dejar, y todo eso lo dice la palabra de Dios, y todo eso también va debe ir dentro de la enseñanza, ¿sí? Es que igual ahí está nuestra misión como cristianos o como hijos de Dios o como siervos o como llamados de Cristo, que es eso, la gran comisión, ir y hacer discípulos y ya. Ahí no dice ir y traerlos a la iglesia para que se congreguen. O traérselos de otras iglesias. O traérselos de otra iglesia, porque es lo más común que está sucediendo actualmente. Estamos haciendo esa transferencia Si son músicos, de está ovejas, bien. como dicen. Pero entonces es eso, la misión como iglesia, como nosotros como seres humanos, como personas, es ir a hacer discípulos. Así es. Ya la misión de iglesia ya empieza a modificar un poco más, pero como Claro. nosotros personas es lo que tenemos que hacer, ir y hacer discípulos. Así es. Otro error común es convertir relatos históricos en métodos espirituales obligatorios. Entonces, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento los israelitas le dieron 14 vueltas a Jericó, entonces vamos a hacer lo mismo y con ese método nos va a servir para obtener la victoria. Y Ya no fueron entendemos 7, que... fueron 7. No, el No, último fueron día dieron 7. 7 más. Bueno, está Y bien. fueron 13, no 14. Ah, sí. Porque en la última ya. En la última No, no, porque fueron los 6 días. Y el último Y el dieron último fueron 7 7 vueltas. vueltas. Y 7 más 6. Ahí está. Contador. Bueno, la idea no es llegar y replicar Está erróneo los porque hechos, la sino... canción dice, los israelitas le dieron 7 vueltas. La canción está mal. Arreglarla. Por eso es que yo dije eso.
porque yo le enseño a los niños que son 7. Entonces tiene que arreglar y enseñar a los niños que no fueron La 7. gran comisión, entonces voy a enseñar, pero para enseñar tenemos que... Bueno, pero esto, a eso me refería, que el error no es llegar y copiar todo lo que está ahí, sino entender por qué lo hicieron. Y el principio básico era la obediencia. Claro, Ujú. claro, así es. Bueno, aquí están algunos de los errores. Si usted sabe otros errores de pronto que pueden cometer o peligros a la hora de la interpretación de la palabra de Dios, pues déjenlo en los comentarios y nosotros vamos a leerlo y lo contestaremos. Segurito, segurito lo vamos a contestar. Seguro que sí. Por todo 1.000.000 de comentarios. Hay un error muy común y que cometemos porque somos seres humanos, cometemos errores, es actuar bajo las emociones o depender mucho de las emociones. Sí. Y eso es muy complicado porque se cometen muchos errores precisamente. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios y estamos en un momento de dificultad o de crisis y dejamos que esa emoción dependa de lo que vayamos a leer y vayamos a aplicar a nuestras vidas. Entonces es de mucho cuidado este pequeño problema. ¿Cómo se soluciona? Con oración, más estudio, más comprensión lectora. Bueno, así es. Queremos reaccionar también a algunos reels que nos han mandado nuestros miles de seguidores, así que aquí están. Ahora vamos a Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Miqueas. Miquea. Uno de los profetas menores que no puedes encontrar en tu Biblia. Ya. No puedo creer que ustedes se rieron de mí. Arrepiéntense todos. Con ayuno. No quiero ver nadie afuera comiendo durante almuerzo. No es mi problema si no pueden pronunciar el nombre de Miqueas. Bueno, allí está, suele pasar. Eso iba a decir, suele suceder. A Y veces uno se para los confunde. que hablamos en inglés. Los que hablamos así. Ay, Dios mío. ¿Cuánto no se burlarán de nosotros también allá? Claro, Con la pronunciación tan colombiana, sí. en criolla. Tan criolla. ¿Ustedes les gusta de pronto abrirle de pronto a la puerta a los que tocan las puertas y predican? ¿Les gusta discutir con ellos? Yo tengo una queja. A mí me gusta discutir con... Yo tengo una canción. Yo tengo una queja y es que usted hizo la pregunta, hace rato no pasan por la casa. Entonces no sé si es que les prohibieron pasar por ese barrio o es mi casa la que no tocan, pero la verdad no. No, hace rato no los oigo, entonces sí. Por aquí pasa mucho. Yo vivo en apartamento. Me llaman. No los dejan entrar. Ok, siguiente. Yo sí les abría la puerta muy decentemente, les escuchaba y le decía, gracias. Gracias, perdí su tiempo. Yo ya estoy convertida. Y me hizo perder 15 minutos. Qué bien huelen estos muffins de chocolate. Me pregunto quién los ha hecho. ¿Qué? Estamos en pleno siglo XXI. ¿Ves unos muffins de chocolate y todavía asumes que hay un cocinero? Te voy a explicar lo que ocurrió. Había leche en el frigorífico, harina, azúcar, cheese de chocolate y huevos. Ocurrió un terremoto que introdujo todos los ingredientes aquí dentro. Luego hubo un rayo que los mezcló. Luego una ola de calor que calentó la mezcla. Y finalmente hubo un viento que muy suavemente colocó a los muffins en este plato. Piensa. Pero, ¿y quién puso los ingredientes en la cocina? Haces demasiadas preguntas. Bueno, pues allí está la lógica de muchas personas que deciden, porque es una decisión no creer, decidieron no creer. Pero ahorita hay un ateo muy famoso que ya cree en Dios. Sí. Sí. ¿Quién? Es un candidato a presidencia. Ah, Política, no nos vamos a
meter acá en política. ¿Colombia? Sí, yo lo he visto por ahí también. ¿Quién? Sí, ya. Ajá. Gracias a Dios por ese milagro que hizo en Navidad ese Tremendo hombre. milagro y justo en época de Es elección. raro, ¿no? Pero bien, Rarísimo. bien por él. Bueno, siguiendo con el tema, ya a punto de concluir el día de hoy, este episodio, creo que nosotros somos conocedores de muchas sectas que se han levantado por malinterpretación de la palabra de Dios, por falta de estudio, por no conocimiento. Porque el pastor no estudia teología, o estudió 6 semestres de teología en la San Marino. Sí. O estudió en TikTok. Sí, sí. Porque lo dijo TikTok. Hay otras que no se guían por la palabra, sino por otros. Por otros libros. Ajá, sí. Otros libros alternos también escritos por hombres. Entonces, pues no vamos a nombrarlos, pero usted ya sabe cuáles son. Los que lo despiertan los sábados a las 7 de la mañana. Bueno, eso. No, pero sí, hay muchas doctrinas de pronto o que se han formado a raíz del falta de conocimiento o de la mala interpretación de estos textos. Mire, hay metodologías para estudiar la palabra de Dios y hay cosas que sí o sí hay que respetar. Mire, Y hay cosas que sí o sí hay que hacer. Tiene que aprender hebreo, griego y arameo. Exacto, a eso me refiero. O sea, si usted quiere de verdad sacarle el jugo a un texto y usted no sabe o no tiene conocimiento, pues consiga una persona que sí tenga el conocimiento, ¿sí? Un maestro de la palabra, un maestro de la ley, un maestro que sepa, o bueno, en este momento, pues lea varias versiones que también puedan ayudarle a complementar un poquito el concepto de lo que está allí escrito, ¿sí? Pero es muy complicado, como lo dijimos al principio, que usted quiera de una mañana a otra armar de un texto que sacó de contexto y armar una doctrina. O sea, hay muchas sectas, vuelvo y lo repito, O que por se han medio levantado así. por medio de un texto ya poner una regla en la iglesia, por ejemplo, que Claro. veíamos que alguien vendió la heredad y llevó todo el dinero, entonces ahora todo el mundo, si bien vende algo, tiene que traer todo el dinero de lo que vendió al sacerdote. No, pero ahí no lo aplican. Ahí sí creen en el diezmo. Sí, ahí sí que- Ah, sí. Ahí sí no, al diezmo. Sí, no, solo el vender todo y 10%. entregar todo. No, mejor el diezmo. No, pero sí podrían haber, Y hay. digamos, pastores Sí, sí. que los hay. ponen esa regla y si usted no lo hace, entonces usted ya se va para el infierno. Claro, se va a sí morir los hay. ahí Yo estoy espiritualmente. seguro que sí los hay. Exacto. Y ahí la recomendación es que, bueno, si usted vaya donde vaya, si usted quiere conocer la verdad, pues escudriñe la palabra de Dios, o sea, Amén. estúdiela, ¿sí? Ahí, vuelvo y lo digo, hay diferentes tipos de métodos para estudiarla, método sistemático, bueno, pero la idea es que usted pueda no tragar entero de pronto si usted es una persona de oración y siente que el Espíritu Santo le pone que hay algo que lo confunde en la palabra de Dios, pues estúdiela, pero estúdiela también con otras versiones, busque a una persona que le enseñe, que pueda tener conocimiento sobre la palabra y bueno, hay varios consejos ahí. Y en estos tiempos ya no hay excusa, la verdad. Sí. Eso hace 30, 40 años y uno dice, uy, era como complicado. En esa actualidad, ahí sí ¿Se me da acuerdan? muchísima pena. Sí, me da muchísima pena, pero ya no podemos decir, no, es que yo no sabía, yo no tenía el acceso a todos esos documentos. O sea, ahorita en este tiempo, en esta actualidad, alguien que diga, no puedo leer la palabra de Dios porque no la entiendo, o no encuentro forma o lugar, o alguien que me enseñe, ya ahí sí es pura negligencia personal. Sí, así es. Evitemos con eso también que hayan personas que cojan un texto y lo usen para manipular a las personas. Evitemos también que haya personas también que saquen un texto de contexto y a conveniencia propia. Bueno, hay tantas cosas que pueden suceder. O que metan textos a la Biblia que no existen. También. ¿sí? Que madruga Dios le ayuda, algo así, sí, eso. Cosas así. Traducciones erróneas. Mire, por ejemplo, la que nombré anteriormente, no voy a decir el nombre, pero pues yo estudiando un poquito sobre la historia de ellos. Y en los últimos tiempos. Y resulta y pasa que ellos, la traducción que tienen, porque ellos tienen otra versión y cambian algunas palabritas allí, sobre todo en el Evangelio de Juan, cambian algunas palabras acomodadas obviamente a la doctrina de ellos. Pero la historia habla de un juicio que hubo
no voy a contar con detalles, y en ese juicio se supo verídicamente que los traductores de esa versión eran traductores que no sabían ni griego, ni hebreo, Ni o nada. sea, no tenían ningún conocimiento de los idiomas originales. Y mire qué tan importante pues, tiene que ser esto para que en ese tiempo, no ahora, pero en ese tiempo, sí pudiera haber una traducción fiel a lo que está escrito en la palabra de Dios. Esto nada, Ahí. ahí quedamos. No, pero sí hay a veces donde está un versículo, por ejemplo, habló Jehová a Israel diciendo así, hijo mío, no sé qué, entonces a veces dicen familia Gómez y siguen el versículo. ¿Eso está bien o sería también un error? El sobreponer. Tocaría Sí, por entrar y ejemplo, alguna mirar. promesa que Dios le dio al pueblo de Israel. Yo la tomo para mí, le digo, y pronto habló Jehová a Gina y dijo que te iba a bendecir, o bueno, Ajá. algo de Sí, lo sí, que yo diga lo ahí. entiendo. Pero yo creo que dependiendo también mucho, o sea, del texto, porque si hay textos que se aplican a todos los tiempos, o sea, por ejemplo, sí. conozcamos uno de Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados. Obviamente lo escribe el salmista como una alabanza, como una... Y eso los podemos tomar también para y nosotros, también, obviamente. yo creo que sí, y todos lo tomamos. O sea, cuando en nuestra oración, porque creo que no es un texto, ¿cómo decirlo? Es un texto que habla de lo que hay en el corazón de Dios. O sea, la idea general o global del texto es que Dios es nuestro cuidador, Dios está con nosotros en momentos difíciles, en momentos de tinieblas, Él está allí, es nuestro buen pastor, ¿sí? Entonces, creo que se aplica en todos los tiempos. Entonces, no creo que... Pero sí hay, a lo que le entiendo es que sí hay promesas, por ejemplo, que están dentro de la palabra de Dios que fueron específicas para un tiempo, ¿no? Y para un pueblo en para un especial. pueblo en especial. A eso me refiero. A eso sí creo que se refiere. Entonces, bueno, allí está. ¿Qué más decimos de esto? Nada, invitarlos a que no coman entero, como dicen. Que no La verdad es pidan. eso, esa es la invitación. O sea, escuchen, pero también investiguen, indaguen. Por favor. Aquí hay algunos consejos rapiditos, los leo, ¿sí? Leer antes y después del pasaje, oración al Espíritu Santo para que nos ayude pues a dar luz de la palabra o lo que Dios quiere decirnos, comparar pasajes, importantísimo. O sea, por ejemplo, en los evangelios usted encuentra varias historias, o sea, una misma historia en varios evangelios, pues compárelas, ¿sí? Las parábolas, compárelas también, qué quiso decir uno, qué dijo el otro, qué dijo el otro. Y esto enriquece mucho el texto. Usar varias traducciones, ya lo habíamos dicho, hacer preguntas al texto, orar, bueno, y buscar obviamente un lugar donde se predique la sana doctrina. Amén. Y entender el tiempo en el que se escribió, el contexto, la cultura, las reglas que aplicaban en ese momento, que habían creado. Así es. Y Bueno, cuando consulte otros documentos, eso es importante. Si entra a Google, busquen en documentos que sean confiables. ajá. No es que usted colocó ahí en Google, ¿qué significa esto? Y Google le mandó un montón de cosas y el primero que Un encontró... foro de red. un foro de yo no sé qué, de los santos, de esos, de toda esa gente, o de otro lado, 8 días. o los que son seguidores, bueno, de esa gente, y usted se confunde y ahí sí peor, confiables, buscar lugares confiables. Hay gente que se dedica a estudiar textos, párrafos, versículos, o capítulos, o libros enteros, toda su vida, para poder uno entender y comprender todo esto que Dios nos quiere decir. Hay una Así es. Biblia digital que se llama la Sword, como espada, y esa tiene comentarios de varias personas que sí han estudiado la Biblia y también muestra el original. Exactamente. Así es. Hay varios comentarios muy confiables. Y bueno, queríamos dejarlos con esto. Esperamos que nos puedan dejar allí en los comentarios sus dudas, sus preguntas o sus aportes a este episodio. Por favor, compártalo en las diferentes redes. Nos encuentra en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Nada más. Spotify y creo que ya. Ya. Y muy pronto en Snapchat. ¿No? Ya no existe. Algunas personas nos han preguntado que cómo nos apoyan, cómo nos ayudan y así queriendo darnos, pero no, solamente les pedimos que compartan el Sí, mensaje. sí, que No le estamos que ellos pidiendo dinero. quieren- que Sí, ellos sí. quieren de alguna manera sacar, pero apóyennos compartiendo este mensaje.
Y bueno, Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio de esto que se llama Influencia Dios.